Ahora, Hernán, en alguna parte anterior hablábamos de la esperanza, pues de que baje este clima después de las elecciones, que haya un camino de reconciliación o de apaciguamiento, pero dadas las circunstancias hoy, en este momento, Hernán, como ves las cosas, ¿prevés una resolución pacífica de las elecciones venideras o adviertes que puede haber conflicto postelectoral y que esta polarización y estos ánimos enconados se mantengan largo tiempo y vayan a ser un sello de la discusión y la participación política y cívica, Hernán? A mí no me gusta mucho hacer predicciones, no veo un conflicto postelectoral a nivel federal, pero quizás en la Ciudad de México algo podría pasar que genere un clima de conflicto postelectoral, aunque hoy la encuesta de Reforma le da un amplio margen a Clara Brugada, pero sí ha habido una especie de run de que Clara Brugada podría perder y que eso pues generaría alguna suerte de conflicto postelectoral. La verdad es que ninguna encuesta da como perdedora a Clara Brugada, pero han estado buscando permanentemente sembrar esa idea de que la Ciudad de México se puede perder. Bueno, quizás ahí, pero la verdad no. Y con respecto a lo que puede venir después, yo creo, Julio, que Claudia va a tener que cambiar esa lógica de enfrentamiento permanente, porque no es López Obrador y no puede darse los mismos lujos y las mismas licencias que se dio López Obrador. López Obrador tiene una capacidad impresionante de abrir un conflicto hoy y al día siguiente o 2 días después lo cierra y abre uno nuevo y no terminamos de salir de uno y ya estamos en otro y permanentemente está abriendo frentes de conflicto y él lo maneja con mucha destreza. Yo no creo que Claudia Sheinbaum tenga esa misma capacidad, ni tampoco creo que le interese. Yo creo que Claudia se va a dedicar mucho más a gobernar mejor, a la cosa como de dar resultados, incluso creo que hacer un poquito de micromanagement, y no tanto a la disputa política. No es que la va a abandonar, pero yo creo que sí va a ponerle paños fríos. Esa es mi intuición de lo que creo que va a pasar. Eh, Hernán, y por otra parte, esa necesidad de reconciliar, de asumir una nueva lógica y una nueva narrativa desde el poder presidencial, en caso de que, como todo lo apunte, gana Claudia Sheinbaum, ¿crees que va a ayudar a consolidar ideas más avanzadas de izquierda o que la necesidad de esa reconciliación, de eso tener otra lógica y otra actitud, se fortalezcan segmentos de derecha o regresivos o no necesariamente regenerativos, que son los que se desearía que predominaran? Pues es la pregunta del millón, yo creo, ¿no? Creo que es la pregunta que nos hacemos muchos, porque en un momento creo que parecía como que frente al dilema de si el continuador tendría que ser Ebrard de la Cuarta Transformación o Claudia, pues justo la pregunta era esa, ¿no? Y de alguna forma, pues el propio presidente se encargó de decir que la José Mújica de la historia era Claudia Ujú. y que Marcelo hubiera sido el Ávila Camacho, ¿no? Para, digamos, pensando en cómo fue la sucesión del general Lázaro Cárdenas. Y, pero hoy pareciera, por ejemplo, cuando vemos la composición del equipo de Claudia, cómo compuso los diálogos, la gente que está ahí, el papel central que ha jugado Juan Ramón de la Fuente como el articulador de estos diálogos, el discurso de Juan Ramón de la Fuente, que yo lo entrevisté el otro día y él hablaba mucho de que el proceso de los diálogos había escuchado a mucha gente que piensa diferente, que no eran solo posturas de gente convencida de las ideas de la 4T, sino que se nutrió el proceso de muchas voces diferentes, de la sociedad civil, de una serie de actores que ya no aparecían como centrales en la política, que más bien López Obrador había como marginado de su discurso, y que vuelven ahí a aparecer, y luego vemos a figuras como, por ejemplo, Altagracia, Gómez, creo que es,
que viene de Minsa, que es una empresaria y que está ahí ocupando un papel muy importante y que suena como posible secretaria de Economía, y voces así, donde lo que pareciera es que Claudia quiere tenderle un puente importante al sector empresarial. Ahora, también López Obrador le tendió un puente en su momento al sector empresarial con ciertas figuras, Alfonso Romo, Víctor Villalobos, o sea, había un gobierno de composición de alguna manera, donde los sectores empresariales estaban representados, y un poco está pasando lo mismo con Claudia. Entonces no podemos saber realmente si es una cosa como más electoral o si realmente es que Claudia está pensando en moderar un poco ciertas políticas de la 4T. La verdad es que es la pregunta del millón y quién sabe ahí cómo van a ser las cosas. Híjole, Hernán, pues ojalá y no nos topemos luego al revisar estos momentos con que en la historia quede que pensando promover la figura del general Mujica, nos hayamos quedado con una intención avilacamachista desde la izquierda, Hernán. Pues quizás puede pasar. La verdad es que en Claudia uno puede encontrar indicios hacia un lado o hacia el otro. O sea, realmente, si uno quiere forzar el análisis, puede decir, no, Claudia, nada más ves una serie de factores y dices, no, Claudia es más de izquierda que López Obrador, se va a profundizar el camino hacia la izquierda. Y por otro lado, hay otros elementos, otras conductas que te hacen pensar lo contrario. Entonces, va a ser bien interesante verlo. Yo creo que quien quiera dictar de antemano lo que va a pasar ahora sería un acto de soberbia, ¿no? Anticipar cómo van a ser las cosas. Es imposible saber. Así es. Hernán, pues muchas gracias por estas reflexiones, por la oportunidad de compartir tu punto de vista, tu experiencia a partir de lo que has vivido en lo general y particularmente en esta marcha de la Marea Rosa, que creo que pues nos da una idea o reitera, confirma pues lo preocupante que es ese ambiente de polarización. Luego aquí en el chat hay quienes dicen, no hay polarización, no inventen. Claro que polarización no quiere decir que sean idénticas en intensidad los polos de una ecuación o de una referencia. Puede ser más fuerte uno que otro. No quiere decir igualdad, pero de que hay polarización, bueno, me parece que es evidente, Hernán. Mira, Julio, a mí la polarización en lo discursivo no me asusta. O sea, de hecho creo que en gran medida, y Claudia de alguna forma lo dijo en el debate, también hay realidades polarizantes. O sea, la distribución de la riqueza en este país, eso, y lo dijo Claudia y me gustó en el tercer grado, eso es polarización. Esa distribución de la riqueza que tenemos en México, ese hecho de que haya poquitos con muchísimo y de sobra y muchísimos con muy poco y a los que les falta todo, que es una desigualdad enorme que se ha reducido un poco en esta administración, pero no lo suficiente. Bueno, esa realidad, esa distribución del ingreso es polarización. Entonces, el hecho de que eso se lleve al debate público y se hablen de esos temas me parece positivo. Me parece muy positivo de este gobierno, por ejemplo, cómo hemos empezado a hablar mucho más de racismo, de clasismo, de otras formas de discriminación que están ahí, que siempre han estado ahí, pero que no hablábamos y no problematizábamos y estaban completamente normalizadas. Entonces yo veo muy bien que con este gobierno esos temas se politicen, sean parte de la discusión política. Entonces, esa parte de la polarización a mí no me molesta, pero sí la parte como de, por ejemplo, de que ya no escuchemos al otro, de que cancelemos al que no piensa como nosotros, de que dejemos de ser amigos de quienes no simpatizan con nuestra postura política, o ya, bueno, incluso de ya pasar a la agresión, de la agresión verbal, de la violencia verbal a la violencia física. Esas cosas sí me parecen más preocupantes y es un poco lo que Alberto Fernández, cuando fue candidato a la presidencia de Argentina, definía como la grieta. Es la grieta. Y estamos viviendo las consecuencias de la grieta. Y yo creo que tenemos la responsabilidad todos, también como comunicadores nosotros, de evitar que esa grieta se profundice.